Bienvenidos al programa que el canal Unisofi hace cada semana. Nos acompaña, pues como cada semana, la doctora Samantha López, Samantha Gabriela López Guardiola. Estamos hablando sobre el sistema jurídico de los Estados Unidos de América. Habíamos estado hablando sobre algunas cuestiones del sistema jurídico federal, pero también hemos hablado sobre alguna cuestión de los sistemas dentro de los estados, porque recordemos que ahí es un país federal, en donde el federalismo además sí se respeta y sí existe. Entonces, puede haber varios cambios. Nos iba a platicar, doctora, ahora quedó pendiente sobre las sucesiones, sí, sobre sucesiones estábamos hablando, de herencias para que las personas que no sepan los términos técnicos, pues lo comprendan, sobre las cuestiones hereditarias que pueden estar en testamento, pueden ser testamentarias o también pueden ser que parten testamento, intestamentarias. Pero en este caso íbamos a hablar sobre qué sucede en relación a la sucesión cuando hay planes de retiro y fideicomisos que al parecer se aplican otras reglas y son similares a otros países. ¿Qué nos puede platicar? A otros países, independientemente del sistema jurídico al que pertenezca y de la familia jurídica a la que pertenezca, ¿no? Pero, doctora, ¿qué nos puede platicar al respecto? Sea bienvenida, suscríbanse, por favor. Cada vez vamos un poquito avanzando, vamos avanzando muy poco en los suscriptores, pero cada vez avanzamos más. Y pese a que no tenemos el mayor apoyo económico, que bueno, eso no nos permite publicitarnos de la debida manera. Doctora, sea bienvenida, muchísimas gracias. ¿Qué nos platica de este tema? Muchísimas gracias. Pues saludos a todos nuestros escuchas. Mire, es muy interesante. En Estados Unidos existen prácticamente 3 planes de retiro que usted puede acceder. Dos de ellos son relacionados con los planes de retiro que puede usted tener a través de su empleo y que estas aportaciones tienen un máximo de lo que usted puede básicamente reservar en la cuenta de retiro cada año. Entonces, es un máximo de depósito, ¿no? El máximo es más o menos aproximadamente $7,000 al año. El máximo que usted puede depositar en estas cuentas. La diferencia de estos 3 planes de retiro es que dos de ellas, el 401k que mencionaba usted la sesión pasada, o 401k, y el Roth, es así, las siglas ROTH. Estas aportaciones que usted hace ya cuando usted aporta a su plan de retiro, ya pagó el impuesto por esos ingresos. Hay otro plan de retiro que se llama AIRA, que es I latina RA, que ese es un plan de retiro que usted deposita en su cuenta de retiro el dinero, pero no ha sido deducido el impuesto de esa aportación. Entonces, dependiendo las reglas para cuándo lo va a retirar usted ese dinero y qué porcentaje de impuestos se le va a aplicar, depende de aquí en California cuando usted quiera hacer uso de esos retiros. Es decir, si usted empieza a retirar dinero antes de los 55 años, por cada retiro le cobran un 20% de impuesto. Aun cuando retire usted $100, pues le van a cobrar el 20%. Entonces, si usted ya cumplió los 55 años y hasta los 62, es otro porcentaje de impuestos que se pagan por, así decirlo, retiros extemporáneos o retiros antes de que se cumpla la edad que se maneja para poder hacer retiros, que son los 65 años. Ya cuando usted cumple esta edad y quiere retirar el fondo de retiro, valga la expresión,
Entonces, si usted ya pagó, si fue un 401 o un Roth, ya pagó sus impuestos. Entonces, cuando usted recibe su retiro, el dinero que tiene ahí reservado, pues ese dinero lo va a recibir libre de impuestos. Si es que fue un AIRA, entonces usted primero va a tener que pagar los impuestos que le corresponden, pero si usted se espera hasta los 65 años, entonces va a ser un pago reducido de impuestos. Entonces, eso es algo que es benéfico, y también es importante citar que estos planes de retiro usted los puede heredar. Es decir, cuando usted apertura estos planes de retiro, o incluso durante la vida de estos planes de retiro, usted puede mencionar y puede cambiar, modificar quién va a ser el heredero o quiénes van a ser los herederos de ese plan de retiro. Y por supuesto que estas empresas que son independientes del gobierno, no tiene nada que ver el gobierno en el manejo de estos fondos directamente. Entonces ellos tendrán que asegurarse de que las personas beneficiarias reciban estos fondos de retiro. También quedamos de mencionar acerca de los fideicomisos. Bueno, los fideicomisos aquí en Estados Unidos, y muy parecido a lo que sucede en México. Si usted tiene un fideicomiso, por ejemplo, para planes de estudio, bueno, pues la persona beneficiaria va a recibir el fideicomitante, que se llama, va a recibir este fideicomiso de acuerdo a lo que esté estipulado dentro del mismo. Es decir, quizá que cumpla la mayoría de edad, que permanezca soltero y que sea, por ejemplo, en el caso de planes de estudio, bueno, que sea aplicable a justamente a este tema, ¿no? Entonces, hay muchas ocasiones en que también incluso se menciona en qué escuelas se requiere que esta persona, o a qué escuela se requiere que esta persona se enliste o se inscriba para hacer uso de estos planes de retiro, perdón, planes, fideicomisos de estudio. Entonces, ahí queda muy claro mencionado cuáles son las opciones. Hay otros fideicomisos que son fideicomisos en vida, que tienen otros fines. Entonces, pueden ser incluso fideicomisos que estén relacionados con la propiedad privada. Y entonces también se tendrá que mencionar en estos fideicomisos quiénes son los beneficiarios. Generalmente los beneficiarios van a ser igual que en México, o sea, en línea por cuestión consanguínea, en línea ascendiente y descendiente, es decir, los padres, los hijos, la esposa en turno, por así decirlo, los hijos. Y, por ejemplo, en el caso que no existiera este tipo de familiares con vida, bueno, pues entonces podrían incluso heredar familias en segundo grado, primos, etcétera. Entonces, eso es muy, muy común como sucede prácticamente igual que que allá en México, aquí en México. Bueno, allá en México, ahorita no estoy en México. Y bueno, pues el objetivo es con estos fideicomisos, con estos fondos de retiro, y básicamente con todas las situaciones que tienen que ver con los bienes que uno posee, ya sea personales o ya sea de bienes raíces, el que se pueda uno heredar a quien uno quiera el resultado del trabajo que uno ha generado. Entonces, es decir, que ya sea el dinero o ya sea las propiedades puedan ser heredadas a quien uno desee, para dejar a esa persona quizá en una mejor situación de vida que la que uno vivió. Entonces, y sobre todo, que los bienes que uno con tanto esfuerzo eh, produjo, pues bueno, puedan ser heredados con certeza jurídica, es decir, que exista quien los va a administrar, de qué manera los va a administrar, toda vez que eso va a quedar justamente
mencionado en todos estos documentos que integran un testamento aquí en Estados Unidos y que, como comenté la sesión pasada, bueno, prácticamente aborda eh, desde cuestiones de salud, financieras, de bienes inmuebles, propiedades personal, cuentas de banco, vehículos, etcétera, que pueda tener una persona, hasta, por ejemplo, en qué situación o qué peculiaridades quiere uno que se lleven a cabo cuando ya la persona falleció. Y pues esto finalmente lo que da es certeza jurídica. Creo que es muy importante, sobre todo hoy en día, porque desafortunadamente vivimos en una sociedad que eh, enfermedades como el Alzheimer o la demencia senil, desafortunadamente ponen a muchas personas ya avanzadas de edad en una situación muy delicada, no nada más de salud, sino también en relación con sus bienes. Entonces, el objetivo, por ejemplo, de un poder eh, para cuestiones financieras o un poder para cuestiones o temas de salud, pues ayuda bastante para poder dar certeza de quién va a ser la persona que va a estar a cargo de administrar, por ejemplo, ciertas cuestiones financieras, como serían cuentas de banco, las responsabilidades de pagos de impuestos, etcétera. Y por el otro lado, ¿quién va a ser la persona, si es una cuestión de salud, quién va a ser la persona que va a tomar las decisiones respecto de la salud de esa persona que desafortunadamente por cuestiones de edad y de salud se encuentra en una situación que ya no pueda tomar decisiones por sí misma? Entonces, hay leyes que protegen, por supuesto, a todas las personas, igual que en México, aquí en California, y el objetivo es justamente en lugar de dejarle la decisión, por ejemplo, en temas de salud, la decisión a los médicos, bueno, que sea una decisión, digamos, informada, como así tiene que ser, y eso aplica en todo el mundo prácticamente. El enfermo y o sus familiares tienen que estar informados de la situación que vive la persona que está enferma y tomar las decisiones em, con base a esa información, pero que sea una persona o dos personas que estén siendo las responsables de esas decisiones para que se busque justamente el cumplir con los deseos de esa persona que se encuentra en esa situación delicada, ya sea de salud, por cuestiones de la vida misma o por cualquier accidente o una enfermedad eh, terminal que desafortunadamente cada vez Puede suceder. es más común, ¿no? Así es, doctor. Pues, doctora, pues muchísimas gracias, pero creo que van a quedar varias dudas y que podemos platicar en un programa subsecuente. Por ejemplo, Ujú, cuando no hay herederos, y también me queda otra duda, que también me quisiera que lo viéramos el próximo programa, si ustedes así lo estiman. Por ejemplo, ujú. aquí puede haber un testamento, pero existe un testamento no quiere decir que no se vaya a juicio o que se vaya a un proceso ante órgano jurisdiccional, a la corte, como le llaman allá, ¿no? Por ejemplo, la corte va a decidir si un testamento, los juzgados testamentarios allá, si es válido o no, por ejemplo. Así Y es. también quiénes son los herederos o no, pese a que haya testamento. Por otra parte, Sí, cuando existen los fideicomisos, por ejemplo, cuando existen seguros, etcétera, ahí ya están también ya decididos, ya no hay necesidad de ir a corte por regla general, ¿no? También así es. cuando la casa es, por ejemplo, copropietarios, y pues Ujú. también es más fácil, me parece. ¿Qué le parece que lo Sí, platiquemos la próxima semana? Y también claro que los sí. procedimientos simplificados, que es muy rápido, a lo mejor brevemente que lo pudiéramos ver, que existen Claro allá que sí. también, que son precisamente en ese sentido, en seguros de vida, cuentas bancarias, que es lo que está Ujú, platicando ahorita. Y ujú. también saber qué pasa cuando alguien muere y no tiene nadie que le suceda. ¿Le parecería bien que lo continuáramos la próxima semana? Con mucho gusto, Con esas doctor. Claro preguntas, que sí, ¿cómo ve cuenta usted conmigo. si no es mucha molestia? No, no, no es ninguna molestia, al contrario, con mucho gusto las abordamos. Y eso es en California, aunque es muy similar Así en es. otras partes de los Estados Unidos, en ese sentido sí es similar, ¿no? Sí, es muy similar.
definitivamente le, le puedo proponer que hagamos un abordaje del tema, un poquito de derecho comparado y hablar no nada más de California, sino tal vez de, por ejemplo, De Nueva algún otro York, estado por allá de la Unión Americana. un par de Perfecto. estados Va a estar más, muy ¿ok? interesante estos programas. Suscríbanse, Claro que sí. ayúdenos recomendándolo con los amigos y a lo mejor gente que lo necesita. Pues ya lo platicaremos allá. La doctora, pues también está allá, usted está allá en California, ¿verdad? Y Así es, bueno, doctor. también ya platicaremos, si gusta, también de lo que hace por allá. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. Nos doctor. vemos. Hasta la Hasta próxima luego. vez. Hasta luego. Hasta luego.